No puedo creer lo que ha sucedido. Una simple noticia terminó convirtiéndose en un desgarrador acontecimiento que cambió mi vida para siempre. Me resulta inconcebible. La inesperada muerte de mi hijo, Miguel, ocurrió de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin señales que pudieran advertirlo. Todo fue una cruel y devastadora sorpresa. Lo que parecía ser un día más, como cualquier otro, se transformó en el día que marcó irreversiblemente mi existencia. La policía realizó una inspección en nuestro hogar en busca de pistas, pero no lograron encontrar ninguna evidencia que esclareciera quién fue el responsable o qué provocó su muerte, lo que aumentó mi frustración y desesperanza. Aunque estoy seguro de que no tuve responsabilidad alguna, el dolor que siento es indescriptible, más intenso que cualquier tortura física que haya podido experimentar en toda mi vida. Es el dolor más profundo que puede soportar un ser humano, el dolor de un padre. Además, los oficiales me informaron que, al parecer, lo último que hizo Miguel fue jugar en su consola a su videojuego favorito, Sonic. Mi hijo era un apasionado de esa franquicia. Con su inocente entusiasmo, solía invitarme a ver las series animadas y a compartir partidas en los juegos del famoso Erizo Azul. Saber que murió realizando una de las cosas que más amaba, siendo apenas un niño de 8 años, hace que mi corazón se rompa aún más. Extraño profundamente esos momentos en los que él era mi mayor inspiración para seguir adelante, para trabajar con esfuerzo y brindarle una vida mejor que la que yo tuve. Lo amaba con toda mi alma. Los instantes que compartimos como padre e hijo me devolvieron las ganas de vivir, esas que alguna vez creí perdidas. Ahora que me he quedado solo, no sé qué más puedo hacer. Siento que una parte de mí murió junto con él. Desde aquel fatídico día, la tranquilidad me ha sido negada. Las noches se han convertido en un tormento perpetuo. Lloro inconsolablemente hasta que el agotamiento me rinde, solo para ser arrastrado luego por pesadillas atroces que desgarran aún más mi espíritu ya devastado. Cada vez que cruzo el umbral de su habitación, una oleada incontenible de dolor me embarga, y apenas puedo contener las lágrimas. Contemplar su cama vacía en medio de la penumbra, aguardando inútilmente el retorno de un pequeño que ya no volverá, hiere mi alma de una manera indescriptible. No escuchar su risa jubilosa al regresar del trabajo, no oír su voz inocente llamándome héroe entre risas y abrazos, son ausencias que retumban en mi pecho con una violencia insoportable. Cada recuerdo compartido, cada pequeño instante de felicidad, se ha convertido en una daga que me atraviesa sin piedad. Cómo anhelo que todo esto no sea más que una pesadilla absurda de la que pudiera despertar. Más de una vez, en medio de la oscuridad, he gritado suplicando que todo fuese un mal sueño, una ilusión de la que el alba podría rescatarme. Si hubiera existido alguna forma de evitar su muerte, no habría dudado un instante en entregar mi propia vida a cambio de la suya. Sin titubeos, habría abrazado cualquier sacrificio con tal de salvarlo. Porque no hay mayor amor, ni dolor más absoluto, que el de un padre dispuesto a enfrentar cualquier abismo por su hijo perdido. En la habitación de mi hijo, mis ojos se posaron sobre su cama, donde aún reposaba su peluche de Sonic. Desde aquella Navidad en que se lo obsequié, ese pequeño muñeco se había convertido en su compañero inseparable, un confidente silencioso que custodiaba sus sueños y alegrías infantiles. Movido por una necesidad profunda de honrar su memoria, decidí concluir una tarea que él no pudo completar en vida: terminar el videojuego de Sonic que tanto amaba. Recuerdo que, según el informe de las autoridades, cuando hallaron su consola encendida, en la pantalla titilaba una única y desoladora frase: Game Over. Aquel juego, lo sabía bien, no era una edición original. Lo había adquirido en una tienda de videojuegos de segunda mano, sin mayores expectativas, pero para Miguel no importó en lo absoluto. Amaba ese título con una devoción genuina, como solo un niño puede amar. Así que tomé la resolución de completar ese juego en su nombre, de alcanzar el final que él no pudo ver. Tal vez, pensé, si lograba cumplir esa pequeña promesa silenciosa, lograría aliviar, aunque fuese en una ínfima medida, la miseria que se había instalado en mi corazón desde su partida. Tenía pensado comenzar esa tarea, concluir el juego que mi hijo no pudo terminar, una vez hubiese atendido ciertos asuntos personales impostergables. Organizar su funeral, despedirlo con la dignidad que merecía, y lidiar con los trámites legales que sobreviven a la muerte, como si el dolor necesitara ser certificado en papel. Durante la ceremonia, no fui capaz de contener las lágrimas. Mi hermano, testigo de mi desolación, y que como dato adicional, es reportero, intentó animarme como pudo, aunque en sus ojos también se reflejaba una tristeza silenciosa. Le rompía el alma verme reducido a un espectro de lo que una vez fui, pero aún así, permaneció a mi lado con una entereza que agradezco en silencio. Horas más tarde, compartimos una cena en un intento torpe por sostener una rutina que ya no tenía sentido. Fue entonces cuando le hablé de aquella idea que me obsesionaba:
terminar el juego de Sonic en honor a Miguel, como un tributo íntimo, casi sagrado, a su memoria. Él, conmovido, me dijo que le parecía no solo adecuado, sino admirable. Que si ese acto podía traerme algo de consuelo, entonces debía hacerlo. Nos despedimos con un largo abrazo, cargado de silencios, y cada uno volvió a su hogar, arrastrando el peso de un día que parecía no tener fin. Ya en casa, uno pensaría que tras tanto desgaste emocional estaría rendido. Pero no. El sueño me era esquivo. El insomnio me envolvía como un manto inquietante, y algo dentro de mí me impulsaba, casi con urgencia, a encender esa consola. Así que lo hice. Me senté frente al televisor, con el corazón cargado de una mezcla de nostalgia y ansiedad, y decidí comenzar el juego. El mismo que mi hijo dejó inconcluso antes de abandonar este mundo. Era hora de continuar por él. Era hora de enfrentar lo que viniera. Iniciando el juego, este arrancó con su habitual presentación con la música típica que ésta presentaba. Al terminar la intro, apareció un menú muy minimalista, siendo simplemente dos palabras que era, nuevo juego, y continuar. Aquellas opciones no existían en el juego original de Sonic 1. Repito, no era una edición original, por lo que no respetaba todos los detalles, y se me hacía normal que pudiera pasar. Yo decidí presionar la opción de continuar, ya que así podría saber dónde se quedó mi hijo antes de su partida. La zona en la que Miguel se había quedado era Starlight Zone. Exactamente, el primer acto de ese mundo brillante y tranquilo, donde las luces titilaban como estrellas artificiales suspendidas en la oscuridad. Al principio, todo parecía transcurrir con normalidad. La música era la habitual, el entorno conservaba su estilo colorido y relajante, y los obstáculos en el camino coincidían con lo que recordaba del juego original. Sin embargo, algo comenzó a cambiar de forma casi imperceptible. En el tercer acto de esa misma zona, la atmósfera dio un giro sutil pero inquietante. Aproximadamente a la mitad del nivel, la música empezó a descender en volumen como si alguien estuviera bajando la perilla del televisor a escondidas. Pero no fue solo eso, el tono se tornó más grave, más denso como si el juego intentara hablarme con una voz disfrazada en acordes. Luego, la melodía comenzó a distorsionarse. Los sonidos familiares se quebraban como vidrio bajo presión. Aquella armonía alegre de la infancia se transformó en una composición inquietante, anormal, con una cadencia torpe, casi antinatural. Y después el silencio. No un silencio cualquiera, sino uno que pesaba. Un vacío absoluto. Lo único que persistía eran los efectos de sonido, el rebote de Sonic, el tintineo metálico de los rings, los ecos mecánicos del entorno. Pero todo se sentía frío. Como si estuviera jugando dentro de una tumba digital. Al terminar ese nivel, llegó el momento de enfrentar la siguiente zona, Scrap Brain Zone. Un paso más cerca del final. Un paso más cerca del enfrentamiento con el Dr. Eggman. Pero a partir de ese momento, lo que ocurrió rompió cualquier lógica. Nada en ese escenario coincidía con la versión que conocía. El entorno se presentaba en un estado deplorable, como si la zona hubiera sido abandonada por años. El metal, oxidado hasta los huesos, estaba cubierto de telarañas gruesas, ennegrecidas. Las luces parpadeaban débilmente o se habían apagado por completo, y la atmósfera estaba teñida de un gris enfermizo. El lugar entero parecía consumido por el olvido. En el fondo, algunos robots de Eggman aparecían destrozados de formas grotescas, como si hubiesen sido torturados, despedazados con saña. Otros, más nuevos, patrullaban la zona con una agresividad que no tenía sentido. Eran hostiles, brutales. Los que recordaba como enemigos simples y casi caricaturescos, ahora se lanzaban con furia asesina. Morí un par de veces intentando avanzar, pero como había recolectado suficientes vidas, no me preocupé demasiado aún. La música de esta zona era algo que no puedo describir sin que se me erice la piel. Era una mezcla de sonidos distorsionados, como si estuvieran siendo absorbidos hacia atrás, reproduciéndose al revés. Pero entre los ecos, juro que escuché algo más. Sonidos que no tenían lugar alguno en un videojuego. Gritos. Gritos débiles. Gritos de niños. Ya no era una mera inquietud. Era terror. Sentí como mi rostro perdía el color, como el sudor frío me recorría la espalda. Una especie de parálisis se apoderó de mí por unos segundos, dejándome inmóvil frente a la pantalla. No quería aceptar lo que estaba ocurriendo. Pero algo muy dentro de mí sabía que ese juego escondía algo oscuro. Algo profundamente equivocado. El segundo acto resultó ser aún más perturbador que el anterior. Esta vez, el entorno simulaba un edificio en ruinas, sumido en llamas, como si perteneciera a algún villano de pesadilla. En el fondo, los restos de los mismos robots destruidos seguían esparcidos por doquier aunque ahora no estaban solos. Entre los escombros y el fuego, comenzaron a aparecer cuerpos de pequeños animales.
Zorros, conejos, aves. Todos mutilados de formas grotescas. Algunos estaban bañados en su propia sangre, otros tenían extremidades arrancadas o rostros congelados en expresiones de dolor. A pesar de saber que todo era un videojuego, aquella escena me invadió con un malestar visceral. Me cuestioné seriamente si debía seguir. Pero entonces recordé por qué estaba allí por Miguel. Por él, debía continuar. Los enemigos también habían cambiado, y no solo en comportamiento. Ya no eran robots agresivos. Aquellas criaturas que me atacaban tenían formas retorcidas, cuerpos de sombras que se deslizaban con movimientos erráticos. Algunos tenían ojos completamente blancos. Otros, rojos y encendidos, como brasas vivas. Eran figuras inspiradas en demonios de leyendas urbanas, distorsionadas y violentas, con una presencia que parecía querer atravesar la pantalla para atraparme. El nivel estaba plagado de trampas imposibles de prever. Algunas aparecían de la nada, otras estaban ocultas con una malevolencia calculada. Muchas veces morí sin entender siquiera que me había golpeado. Pero lo que más me estremecía no era la dificultad sino el ambiente. La música era una abominación sonora, distorsiones chirriantes, estática mezclada con notas bajas y desentonadas. Un conjunto que generaba una atmósfera infernal. Me sentía observado, acechado como si algo me vigilara desde la oscuridad del juego, esperando el momento justo para abalanzarse. Y entonces llegó el punto de quiebre. La música se tornó aún más horrenda, y entre las capas de ruido emergieron gritos de niños. Pero esta vez eran diferentes. Más reales. Más humanos. No eran simples efectos sonoros. Eran gritos desgarradores, sollozos rotos, súplicas desesperadas por piedad. Voces de niños que parecían estar siendo torturados, asesinados. Era tan vívido, tan auténtico, que por un instante sentí que estaba escuchando una grabación de una escena atroz, no una simple pista de audio de un juego modificado. El horror era tan palpable que, incluso el hombre más insensible, no podría soportarlo sin quebrarse. A medida que avanzaba, Sonic comenzó a deteriorarse también. Su imagen, antes vibrante, se marchitaba con cada paso. Primero perdió las pupilas, luego el color de su pelaje se fue volviendo opaco, ceniciento. La piel parecía pudrirse, como si algo estuviera carcomiéndolo desde dentro. Finalmente, parecía un cadáver animado, un zombi de sí mismo. Incluso los controles se tornaron torpes, lentos, como si manejarlo fuera a arrastrar un cuerpo que no quería moverse. Pero, aún con todo ese peso sobre mí, logré llegar al final. Con las manos sudorosas y el corazón desbocado, superé ese infierno de nivel. Solo queda un acto más, pensé con un resquicio de esperanza. El tercer acto no era más terrorífico que los anteriores, pero sí infinitamente más desconcertante. No por lo que mostraba, sino por lo que dejaba de mostrar. El nivel se desenvolvía en un espacio completamente blanco, pulcro, como una hoja vacía flotando en medio de la nada. Las plataformas, negras y geométricas, contrastaban como sombras suspendidas en un limbo. Avanzar por aquel entorno no implicaba riesgo. No había enemigos, ni trampas ocultas, ni caminos complejos. Era, en apariencia, un simple paseo. Un alivio. Un respiro. Pero esa paz era inquietante. No había música. Ninguna. Solo los sonidos secos de los pasos de Sonic, los tintineos metálicos de los anillos, y el eco lejano de las cajas debido al ser activadas. Incluso Sonic volvió a su aspecto normal, como si nada hubiese pasado. Todo lo demás estaba envuelto en un silencio tan profundo que se volvía agresivo, como si devorara cualquier atisbo de seguridad. Cuanto más avanzaba, más incómoda se volvía esa ausencia de estímulos. Aquella tranquilidad absoluta comenzó a adquirir un matiz siniestro. Era como si el juego intentara calmarme solo para que bajara la guardia antes de algo terrible. Lo sentía en el pecho. En los huesos. Y entonces, ocurrió. Por breves momentos, en medio de ese vacío, creí escuchar algo, susurros. No sabría decir si eran voces o simples ilusiones del silencio prolongado. Sonaban apagados, confusos, como murmullos lejanos atrapados bajo el agua. Ninguna palabra era distinguible, pero su presencia era real. Lo supe. No estaban en el juego, estaban en mi mente. Sentía que mi cordura empezaba a tambalear. Como si ese nivel, tan vacío, tan puro, hubiese sido creado no para tranquilizarme, sino para aislarme. Para encerrarme en mí mismo. Y entonces llegué al final del acto. Corto, sencillo, casi inocente, pero cargado de una tensión insoportable. Sabía lo que seguía. La última prueba. El enfrentamiento final. La batalla con Eggman. El momento que pondría fin a todo. A este juego y quizás, a mi propia paz mental. No esperaba que fuera fácil. No importaba. Ya no tenía nada que perder. Lo haría por Miguel. El momento decisivo había llegado. El jefe final.
El acto comenzó con una calma engañosa. Apenas unas plataformas que debía cruzar con precisión, sin enemigos ni trampas. Todo demasiado simple. Al alcanzar el extremo de ese pasaje desolado, la pantalla se fundió lentamente en un blanco cegador, anticipando lo que creía sería el final de esta perturbadora odisea. La batalla contra Eggman inició, y para mi asombro, transcurrió con total normalidad. Las mecánicas clásicas: esquivar sus ataques, golpearlo en el momento oportuno. Era casi decepcionantemente sencillo, como si el juego quisiera hacerme bajar la guardia. Al derrotarlo, por un instante me permití creer que todo había terminado, que finalmente podía cerrar este oscuro capítulo. Pero esa ilusión se hizo añicos cuando la pantalla se tornó negra, y permaneció así. 1 minuto. 2. 3. Sin aviso. Sin música. Solo un silencio sofocante que me comprimía el pecho. Y entonces apareció. La auténtica pesadilla. El verdadero jefe final, si se le podía llamar así, emergió de la oscuridad como una abominación nacida del mismísimo infierno. Aquello no tenía nombre, no tenía forma concreta, pero su aspecto era un insulto a la lógica y a la cordura. Una cabeza flotante, similar a un cráneo humano deformado, plagado de grietas, con fragmentos del hueso astillados. Sus ojos eran grotescamente detallados, esferas hinchadas, inyectadas en sangre, pulsantes, como si fueran a estallar. En su interior, gusanos se contorsionaban devorando el tejido cerebral expuesto. No tenía cuerpo, pero flotaban a su alrededor un par de manos enormes, negras como el carbón, con dedos largos y afilados como garras, que se cerraban y abrían con una sed de mutilación palpable. Apenas apareció, la criatura lanzó un alarido que me paralizó por completo. No era un simple grito, era un rugido desgarrador, gutural, inhumano y sin embargo, terriblemente consciente. Inmediatamente comenzó una música, si es que podía llamársele así. Una sinfonía del infierno, compuesta por distorsiones chirriantes, zumbidos de estática, notas graves vibrando con violencia, risas demoníacas y, por sobre todo, gritos infantiles. Gritos reales. No programados, no parte de una pista de sonido. Eran súplicas agónicas, de niños rogando por sus vidas, llorando, chillando mientras una presencia invisible los destrozaba lentamente. La criatura atacaba con furia impredecible. Intentaba atraparme con sus garras flotantes, y más de una vez estuvo a punto de lograrlo. Luego, en un giro nauseabundo, sus globos oculares se desprendieron de su cráneo, dejando unas cuencas vacías que supuraban sangre espesa, corrosiva, que caía sobre el escenario. Bastaba con tocar una gota para recibir daño. La pelea era interminable. El escenario en sí era una tortura. Plataformas móviles, trampas ocultas, enemigos demoníacos que replicaban mecánicas clásicas pero con un diseño infernal. Todo cambiaba de dirección constantemente, dificultando el más mínimo avance. El único modo de herir a esa abominación era impactando directamente su cráneo, pero lograrlo exigía un equilibrio casi imposible entre precisión y resistencia mental. Estuve más de 1 hora enfrentando a esa cosa, con las manos sudorosas, el corazón galopando, la mente a borde de la ruptura. Hasta que, finalmente, cayó. La criatura emitió un último grito que reverberó incluso fuera del juego, como si el eco cruzara los límites de la pantalla. Y entonces, por fin, todo se detuvo. La escena final no fue un festejo, ni los típicos créditos con música triunfal. No. La pantalla mostró una tumba solitaria en medio de la noche, bajo un cielo sin estrellas. Grabado en la lápida se leía: "Thanks for playing, gracias por jugar". La frase, mal escrita, flotaba sobre un silencio sepulcral. Una imagen tan simple y, sin embargo, tan inquietante que me resultaba imposible apartar la vista. 1 minuto después, la televisión se apagó sola. Me quedé inmóvil. Respirando con dificultad. Aturdido. Pero dentro de todo el horror vivido, una pequeña parte de mí se sintió aliviada. Había cumplido con lo que Miguel no pudo lograr en vida. Había finalizado el juego que él amaba con todo su corazón. Le rendí un último tributo, como padre, como penitente. Aunque algo, muy dentro de mí, comenzaba a sospechar que aquel acto no había cerrado una herida, sino que había abierto otra mucho más profunda. Justo cuando pensé que todo había terminado, que finalmente había cumplido con el último deseo simbólico de mi hijo, la pantalla de mi televisor volvió a encenderse por sí sola. Aparecieron unas solas cuencas blancas que me incomodaban. Luego de presentarse esa imagen, escuché una voz. Lo más aterrador es que aquella voz no parecía provenir de la televisión, sino de la habitación de mi hijo. Por un instante sentí que unas garras me tocaban. Del susto, casi me dio un infarto, pero decidí no voltear. Aquella voz me dijo estas palabras. Unas palabras que terminarían por marcar mi destino en este lugar. Y estas fueron:
Hola, Atilio. Sé que te estarás preguntando qué soy o cómo puedo hablarte directamente, pero no vine para decirte eso. Vine a mostrarte lo que tú me hiciste, pero que al parecer no logras recordar. Créeme, todo el dolor que estás sufriendo te lo mereces por lo que has cometido. Yo dije con voz alterada. ¿Qué? ¿Qué cosa? Oye, ¿de qué estás hablando? No sé a qué te refieres. ¿Estás loco? Su respuesta fue esta. En serio, Atilio, estoy loco. ¿Por qué no te callas y me dejas mostrarte la verdadera razón de la muerte de tu hijo? Yo, totalmente paralizado, simplemente no le dije nada, solo me quedé callado. Pero entonces, se reprodujo un video en la pantalla. Mi corazón se detuvo por un instante. Era el cuarto de Miguel. Esa imagen era real, no era una recreación. Podía ver su cama desordenada, su peluche de Sonic tirado en el suelo y la luz tenue de la luna colándose por la ventana, como si todo estuviese ocurriendo en ese preciso momento. La imagen de la habitación se desvaneció y fue reemplazada por un video distorsionado. Apenas podía distinguir lo que mostraba, pero poco a poco reconocí las figuras. Era yo, con una máscara que tapaba mi rostro. Estaba en la habitación de Miguel y él estaba dormido. Se veía tan frágil, tan indefenso. Luego, vi cómo mi silueta se acercaba a mis manos y después gritos. Gritos ahogados, forcejeo, silencio. No pude apartar la vista. Era como si el televisor me obligara a mirar a recordar. Y entonces lo comprendí todo. No fue un accidente. No fue una tragedia inexplicable. Fui yo. Yo lo maté. Al terminar el video, esa cosa me dijo. No logras recordar que hiciste eso porque practicaste un ritual de magia negra, donde decía que si lo matabas, no importaba, ya que iba a resucitar como si nada, y que iba a tener éxito en cada aspecto de su vida. Pero en vez de eso, acabaste con su existencia. ¿Recuerdas cuando intentaste vencerme en aquella batalla final? Bueno, ahora estamos a mano. Ja 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 ja. El televisor se volvió a apagar, y esta vez parecía que se danó, ya que no pude volver a encenderlo. No puedo creerlo. Todo este tiempo fui yo. ¿Y que maté a mi hijo? En eso grité con una rabia que desconocía en mí. ¿Por qué hice eso? Grité. No lo entendía. Siempre hay alguna cosa conmigo. No se le hace eso a la persona que más amas. Por mi culpa, estoy en un limbo siendo toda la culpa indescriptible. No merezco vivir, sabiendo que atenté contra la vida de quien alguna vez me devolvió las ganas de vivir. Y por no habérmelo cuestionado, soy un idiota. Cuando me dije eso, me caí al piso a llorar violentamente. Lloré como nunca había llorado antes, sabiendo que cometí el peor error de toda mi maldita vida. Salí corriendo de mi casa, agarré mi coche, decidido a lo que iba a hacer. Me fui con mi coche, lo llevé al puente, para no estar tan triste como ahora. Llegué a mi destino. Me lancé. Y entonces, cayó mi coche de golpe. Sentía la explosión, cómo me desvanecía poco a poco, cómo concluía con mi propia existencia, pero ya para qué. Sin familia, sin amigos. La vida no vale la pena, créanme. La verdad es que ahora cambiaría todo por una tarde, jugando Sonic con mi hijo. Espero que mi hermano, que fue lo único que me quedó, logre salir adelante. El futuro está en sus manos. Ya casi terminaba. Empecé a cerrar lentamente mis ojos, mi respiración empezaba a desvanecer. Por fin. Buenos días. Soy Elías, su reportero de confianza. Hoy me toca reportar una tragedia ocurrida en la madrugada de este mismo día. Un ciudadano identificado como Atilio fue encontrado sin vida debajo del puente más grande de la ciudad. Su coche, completamente destrozado, mostraba signos de una fuerte explosión. Sé que no debería decir esto en este espacio, pues a fin de cuentas es mi trabajo mantenerme imparcial, pero no puedo omitirlo. Yo fui familiar cercano de Atilio. Exactamente, su hermano. Mi hermano, incluso antes de su muerte, ya se encontraba en un estado mental delicado. Su salud se deterioró gravemente tras la pérdida de mi sobrino, Miguel, quien falleció a la corta edad de 8 años. Pese a las investigaciones policiales, nunca se pudo determinar con claridad la causa de su muerte. Curiosamente, cuando la policía registró la casa de Atilio tras el incidente, no encontraron nada fuera de lugar. Solo en la habitación que una vez perteneció a Miguel hallaron un televisor dañado, una consola aún encendida y el cartucho de Sonic the Hedgehog insertado en ella. Este ha sido, sin duda, uno de los eventos más duros que me ha tocado cubrir y más aún, vivir. Se despide su reportero, Elías.